capítulo 18. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo número 6 del capítulo 18 de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, queremos agradecerte por este momento de poder, Señor, escuchar tu palabra. Gracias por este servicio que nos has concedido, Señor, y siempre somos edificados por medio de él. Te agradecemos, Señor, por cada hermano, por cada visitante, y te suplicamos que seas tú hablando a cada corazón. Edifícanos, Señor, y que al salir de este lugar, Señor, tengamos un firme deseo por hacer tu voluntad. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia, la relación que Dios tiene con su pueblo Israel aparece descrita bajo varios calificativos. Quizá usted se ha dado cuenta que es usual que el Antiguo Testamento llame a Israel la esposa de Jehová. Dios mismo se identifica como su esposo. Es por esta razón que cuando el pueblo se desvió, Dios la llama la adúltera. Estaba el pueblo de Israel con una relación de pacto con Dios. Se olvida del pacto de Dios, se entrega a la idolatría, deja de lado las ordenanzas de Dios, y por eso Dios le llama a su pueblo la adúltera. También se menciona bajo la figura de el hacedor, su redentor, la roca, el pastor de ellos. Todos son calificativos que utiliza la Biblia en el Antiguo Testamento para mencionar la relación existente entre Dios y la nación de Israel. Sin lugar a dudas, entonces, aquí en el capítulo 18 del libro del profeta Jeremías, Dios se presenta a su pueblo Israel como el alfarero. ¿Notaron? Le da la orden Dios a Jeremías que vaya a casa del alfarero, y allí Dios le hará oír sus palabras. Muy común en el pueblo de Israel, en la nación, que se trabajara las vasijas de barro. Un pueblo que, aparte de ser agrícola, también es un pueblo que tiene mucho que ver con la orfebrería, todo lo que tiene que ver con vasijas de barro. Jeremías obedece la voz de Dios y va a la casa del alfarero y encuentra que él está trabajando en una vasija. Allí en la rueda, y mientras trabajaba, dice que esa vasija se echó a perder en las manos de él. El alfarero toma y hace una nueva, según le parece mejor hacerla. Y después de esto viene la palabra de Dios a Jeremías y le dice que así Dios puede hacer con ellos. Claro, lo hace en símbolo de pregunta, es una pregunta retórica. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Claro que sí. Y luego al final llega diciéndoles: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué figura tan interesante para hablar de la obra de Dios, ¿no? Dios se presenta entonces como el alfarero. Ese barro, desde luego, tipifica la casa de Israel. Porque Dios mismo dice: así como hace el alfarero con el barro en su mano, así soy yo con ustedes, oh casa de Israel. Dios es presentado entonces como el alfarero. Y desde luego, es un cuadro para nosotros de cómo Dios actúa siendo como aquel alfarero. Deseo predicarles de algo que he titulado el alfarero por excelencia. Dios es el alfarero por excelencia. Es más, en primer lugar, él se describe en el versículo 5 como el alfarero. Mire, versículo 5 y 6 del capítulo 18 de Jeremías. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios es el alfarero. Pero hay algo que decir. Él es el alfarero porque no dependemos de, como dice la gente por ahí hoy en día, de un día en que hemos nacido, el día astral. Todos los que hemos sido salvos dependemos de un ser personal. Dios es una persona. Él es el alfarero. No estamos en las manos de una fuerza invisible o cósmica. No estamos en manos de la alineación de los planetas. No dependemos quizá de un día bueno, un día malo, como dicen algunos, el día de suerte. Estamos en las manos de aquel que Él es, el alfarero. Dios es un ser personal. No dependemos de la alineación de los planetas, como dicen algunos. O quizá de energías que se junten en nuestro favor. Nuestra vida está en las manos de aquel que es el alfarero por excelencia. Dios es el alfarero, ¿no? Al punto que en el libro de Isaías, capítulo 64, dice el versículo número 8.
Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos, note eso, todos nosotros. Se refiere desde luego al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Claramente entonces, nuestra vida está en las manos de aquel que es nuestro hacedor. Él es el alfarero por excelencia. ¿Saben ustedes que no hay asuntos incidentales en la vida de un cristiano? No hay accidentes como a veces piensan por ahí algunos. Algo que se salió de las manos y no sé por qué pasó esto. Todo hace parte del proceso del alfarero por excelencia para moldear nuestras vidas. Dios es el alfarero por excelencia. Y si Él es el alfarero, sepamos que Él tiene un plan perfecto, ¿no? Cuando el alfarero se dispone a trabajar en una vasija, a hacer algo es porque Él no está improvisando, ¿sí? ¿Creen ustedes que un alfarero se pone a improvisar a ver qué saco de este barro? O quizá antes de comenzar a trabajar en el barro, Él ya tiene preparado algo. Ya tiene en mente algo. El plan del alfarero por excelencia, que es Dios, es perfecto. Dios no está improvisando con la vida de los salvos. Dios no está improvisando con la vida de los que hacen parte de su pueblo. Dios tiene un plan perfecto. El mejor. Él no dice, a ver qué puedo hacer yo con este salvo, a ver qué resulta, qué sale. Dios no está improvisando. Y lo interesante de todo es que Dios ve el producto terminado. Aunque el alfarero ya sabe qué va a hacer, Él tiene en mente y Él es como si viera ya cuál es el producto terminado. En Jeremías capítulo 29, versículo número 11, dice la Biblia: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire que Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo. Es decir entonces que Dios, como el alfarero por excelencia, tiene un plan perfecto. Él sabe, su plan es mejor, ¿no? El alfarero entonces toma, moldea y ya sabe qué va a hacer, no está improvisando. Ya tiene en mente qué tipo de vasija hará. Y no solo eso, sino que también dice que Él prepara de antemano todo lo que va a hacer para llegar a ese fin. El plan terminado, el producto terminado de Dios. Dios claramente entonces sabe qué hará. ¿Y por qué lo hará? ¿Cómo lo hará? Así que entonces debemos confiar en el alfarero por excelencia, ¿no? Dios sabe las cosas. ¿Será que su plan es bueno o es malo? Él es más sabio que cualquiera de nosotros aquí. Nadie puede aducir que tiene un mejor plan que el de Dios. Dios tiene el mejor plan. Y Él dice claramente, animando al pueblo a confiar en Él: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé lo que hago. No estoy improvisando. Tengo claramente un plan. Y son pensamientos de bien y no de mal. Esto tuvo que aprender Jeremías cuando fue a la casa del alfarero. Vio a aquel alfarero trabajando en una vasija. Jeremías capítulo 18. Versículo 3. Y descendí a casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Dios trabaja en la vida de su pueblo. Por eso se compara él mismo como el alfarero. Esto fue lo que aprendió Jeremías en la casa del alfarero. Vio al alfarero trabajando dedicadamente, con sus manos, dedicada y asidamente. Allí está trabajando. Y aunque la vasija se echó a perder, no la desechó. Volvió y tomó y la cogió, la formó y la hizo otra mejor, según le pareció. Qué interesante, ¿no? Dios trabaja en su pueblo de muchas formas. Pero no crean ustedes que Dios únicamente nos salva y nos deja así. Nos deja a nuestra propia prudencia que nos hagamos a nosotros mismos. No, Dios nos moldea. Todo el que ha sido salvo realmente ha sido moldeado por las manos del alfarero por excelencia. Nadie puede decir yo soy salvo y desde que he sido salvo sigo igual. Quien sigue igual continúa en la misma condición de perdición. Porque cuando Dios se convierte en el alfarero de una persona, Él comienza a trabajar en su vida, a moldearlo, a transformar su vida. Y aunque en el proceso se eche a perder, Dios sigue trabajando. Vuelve y lo toma y lo hace mejor según le parece. En segundo lugar, dice la Biblia de que nosotros somos el barro. Mire, capítulo 18 de Jeremías. Versículo 6. La última parte. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Si Dios es el alfarero, ¿el barro quién es? Su pueblo. Porque dice, ustedes son ese barro. Yo soy el alfarero, ustedes son como ese barro. Pero hay algo interesante que decir de aquí. ¿Qué es el barro? El barro, obviamente, podríamos decir que es la mezcla del polvo y el agua, ¿no? Básicamente es eso.
Cuando Dios creó al hombre en Génesis capítulo 2, ¿hizo al hombre de qué? Del polvo de la tierra, dice Génesis 2:7. Lo forma del polvo de la tierra, sopla en su nariz aliento de vida y dice la Biblia que llegó a ser el hombre un ser viviente. El barro es la mezcla del polvo y el agua. Para que alguien pueda ser entonces barro, tiene que pasar por el agua de la palabra de Dios. Toda la humanidad que usted ve es polvo, no es barro. Es por esa razón que Dios no trabaja y no moldea al inconverso, porque ¿para qué? Está en su estado natural, simplemente es polvo. Pero una vez somos salvos, nos convertimos en barro. Éramos polvo, pero a través de la palabra de Dios, que es comparada en la Biblia como agua, nos convertimos en seres moldeables. Somos ahora como el barro. El barro es la mezcla entre el polvo y el agua. Y cada persona que ha sido salva llega a ser ahora moldeable porque pasó de su condición de polvo a barro. Es diferente el polvo y el barro, ¿no? ¿Se puede hacer algo con el polvo? Por más ágil que sea, un artesano no puede hacer una vasija con polvo. El mismo viento disipa el polvo, pero una vez se le agrega a ese polvo agua, se convierte en barro y ahí es donde se vuelve moldeable. Nosotros, dice la Biblia, somos como ese barro. Nos convertimos en seres moldeables a los cuales Dios puede dar forma, pero esto es posible solo de la unión entre el polvo y el agua. Si usted no ha sido salvo, la realidad es que usted no puede ser moldeable por Dios. ¿Por qué? Si usted no ha sido salvo y no ha conocido al Dios de la Biblia, no puede ser moldeado por Él, porque ¿cómo puede ser moldeado? Si únicamente es polvo. Pero la palabra de Dios, Él junto con su Espíritu Santo, nos convierte en seres moldeables, y eso es lo que dice Jeremías 18:6. En la última parte, dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa Israel. Es decir, moldeables. ¿Ha pasado usted de ser polvo a ser barro? El que escucha y no es salvo, es polvo. Y por esa razón es de que aunque así se intentase, se quisiera, no es moldeable. Pero una vez somos hechos como el barro, el alfarero puede trabajar. Recordemos que el alfarero no trabaja con polvo, ¿sí? Sería insensato, sería necio de que el alfarero intente trabajar con polvo. No, él trabaja con barro. Y mucha gente, su vida no es transformada porque no ha pasado de ser polvo a ser barro. No han respondido al agua de la palabra de Dios, porque se presenta en la Biblia, en esa figura, la escritura, como el agua de Dios. También se presenta el Espíritu Santo como el agua en movimiento, ¿no? ¿Cuándo somos realmente moldeables? Cuando estamos sujetos a su palabra y a su Espíritu. Antes no. Este es el problema de la persona no salva. Es simplemente polvo. Y al ser polvo, imposible que el alfarero trabaje con polvo. Alguno dirá: yo quisiera que Dios hiciera una obra en mi vida. Necesita usted ser barro. Porque cuando sea barro será moldeable. En tercer lugar, cuando Jeremías llega allí a la casa del alfarero, seguramente habían herramientas del alfarero. Mire lo que dice el versículo 3. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. En tercer lugar, miremos las herramientas del alfarero. ¿Vieron? Aunque Jeremías solo menciona en el versículo 3 la rueda, de seguro que allí habían otras herramientas del alfarero. La más conocida y la más usual, de hecho, sin esa no podría haber vasija. Y dice que Jeremías vio que el alfarero trabajaba sobre la rueda. La rueda del alfarero, piensen en eso. Era una especie de ruedas, una grande y una pequeña. Dos ruedas. La una contenía el barro allí encima. La otra, la cual el alfarero le iba dando vueltas con esa. Generalmente esta era más pequeña. Y ambas estaban unidas por una varilla vertical. Piensen en eso. Una rueda grande, ahí colocaba el alfarero el barro. Una más pequeña unida por una varilla, y mientras iba dándole vueltas con el pie, iba dándole forma al barro. La rueda del alfarero. ¿Saben ustedes que quien controla la velocidad de la rueda es el alfarero? El alfarero determina que gire más rápido la rueda o menos rápido. Él es el que determina, y esta rueda, que es una herramienta para dar forma al barro, no puede ser otra cosa que lo que menciona la Biblia en Romanos. Miren, Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice allí: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es la rueda de Dios como el alfarero. Cada circunstancia en la vida del cristiano son como esa rueda que va dando forma, que Dios va usando para moldear al cristiano. Pero recuerden, es el alfarero el que determinaba qué tan rápido giraba la rueda. Por eso, importante lo que vio Jeremías 18. Él vio al alfarero trabajando
en la rueda, versículo 3. Es decir, entonces, que Jeremías pudo ver en casa del alfarero cómo el alfarero hacía que esa rueda girara con sus pies. Quizá más rápido, quizá más lento. En algún momento el alfarero tuvo que parar la rueda para mirar. Y volvió otra vez y retomó y hizo girar otra vez la rueda para seguir moldeando al barro. Qué interesante esto, ¿no? Esto podemos llamarlo las circunstancias de la vida. Dios las determina, ¿no? Como dije hace un momento, no hay nada incidental en la vida de un cristiano. Si usted ha sido salvo, recuerde que se convirtió en barro. Y si usted es barro, el Señor le va a moldear, sí o sí. Y para eso, el Señor tiene una herramienta que se llama la rueda. Las circunstancias que usted vive, cada una de ellas, el Señor las controla, permite que vengan, que sean más rápidas, más lentas, pero todas tienen un fin, y es moldearle a usted como barro. No tiene otro fin, sino que su propia vida sea moldeada como barro. ¿Qué circunstancias Dios ha permitido en su vida para moldearle? Nomás piensen eso. Quizá la vida a veces gira rápido en circunstancias que no quisiéramos. Tal vez a veces la vida parece que se detiene, ¿no? Como que todo va bien, como que no hay ningún problema, pero de un momento a otro todo como que se perturba. Comienza afanes, dificultades, la vida va y viene. Pero en la vida del cristiano, todo esto es el resultado de que estamos en la rueda. Cada cosa que está pasando en su vida es la obra del alfarero, porque mientras usted está en la rueda, él está trabajando en usted. La única forma para que no trabaje en usted es que usted no sea barro y que el barro no estuviera en la rueda. Dice la Biblia en el versículo 3. Y descendía a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Cómo lo hacía, no? Dándole vueltas, deteniéndola. Incluso si había que devolverla, la devolvía. ¿Y esto saben por qué? Porque a veces el barro no es bien tamizado y viene con piedritas pequeñas. Y al girar el alfarero ese barro así en la rueda y ponerle la mano, si hay piedra, ¿sabe qué pasaba con la vasija? Se rompe. Y esto fue quizá lo que pasó y que Jeremías vio. Mientras el alfarero trabajaba, mire, versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. El barro tenía piedritas por ahí. Cuando le puso la mano y giró, en lugar de ser moldeada, se desbarató. Se dañó. Y en lugar de otra vez remendarla, ¿qué hizo el alfarero? Versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Muchas veces el cristiano como barro tiene todavía piedritas por ahí, ¿no? Y las circunstancias de la vida que vienen a él, en lugar de darle forma, lo dañan. Una adversidad, una enfermedad, quizá una mala decisión, y en lugar de darle forma, lo destruye. ¿Y qué hace el alfarero por excelencia en ese momento? El alfarero por excelencia en ese momento lo que hace es tomar otra vez ese barro y volverle a dar forma. ¿Qué piedritas hay quizá en su vida que le están haciendo que quizá usted no sea moldeable o que se haya echado a perder? Porque ese fue el problema del pueblo de Israel. Aunque Dios trató de moldearlos, darle forma, la verdad es de que se echó a perder en su mano. Qué tremendo esto. Muchos cristianos no son moldeables porque tienen piedritas todavía. Y créame que el Señor trata de moldearles, pero ellos se echan a perder. Y es allí donde Dios tiene que una vez más tomar ese barro, desbaratarlo, mirar las piedritas, sacarlas y ponerlo otra en la rueda, y empieza otra vez el proceso. Empieza el proceso de darle forma. Pero no solo el alfarero tiene una herramienta llamada la rueda, ¿no? Que vio Jeremías. Aunque no la menciona Jeremías, de seguro también dentro de todo su arsenal para darle forma a la vasija, habría algo que es importantísimo. ¿Y sabe qué es? El horno. Sin el horno, imposible que haya vasija, ¿o sí? Podría haberla tomado el barro, darle forma, ya estar lista. Pero lo que le va a dar el acabado a esa vasija es el horno. Luego de que ya está la vasija, ya no tiene piedritas, ya tiene la forma que va a quedar. Entonces lo que hace el alfarero es tomar esa vasija y meterla en el horno de fuego. Esa es otra herramienta que tiene el alfarero para moldear y dar forma a sus vasijas. ¿De qué es tipo el horno de fuego? ¿Sabe de qué? De las pruebas, las dificultades, las pruebas que Dios permite. Y mire que si la vasija no pasa por el fuego, no puede ser vasija. Sobre esto habla Jeremías. Cuando ve allí que la vasija se echa a perder, Dios la toma, la forma, y después de eso Dios dice, voy a darle forma y voy a hacerle una vasija mejor. Job capítulo 23, versículo 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Me probará y saldré como oro, mire. Él conoce mi camino, me probará, las pruebas. Y hay una particularidad de las vasijas, ¿sabían ustedes? Que la vasija
mejor es la que más aguanta el calor. La mejor vasija es la que soporta el fuego. Esa vasija, resulta de que, aunque aparentemente ya está formada la vasija, no tiene piedras, la meten al horno de fuego, pero pueda quedar todavía impurezas. Y cuando se mete la vasija al horno de fuego, ¿sabe cómo queda esa vasija? Opaca. La mejor vasija es la que la meten al horno de fuego y luego que sale el horno de fuego queda brillante. Así es lo que está mencionando. Job sabía de que el Señor lo probaba y aunque lo probara, él saldría como el oro refinado. Las pruebas son necesarias en la vida del cristiano para ser formado como vasija. No son accidentales. Y Dios mete a su pueblo en el horno de fuego muchas veces. De esto les mencionó el apóstol Pedro a los de su tiempo. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. El horno, ¿no? Sin horno no hay vasija. Las vasijas que utilizaban allí. Muchas vasijas de nombres. Había una vasija llamada la vasija de misericordia. Una vasija que colocaban en las calles con agua para que quizá algún animal o alguien que pasara por ahí pudiese tomar agua. Era una vasija de misericordia. Habían vasijas que utilizaban en las casas para usos honrosos, para servir la comida. Otras vasijas que aunque el alfarero trató de tomarlas, moldearlas, darles forma, aunque trató de forjarla, la realidad es que esa vasija se echaba a perder una y otra vez. ¿Y sabe qué hacían con esas vasijas? Eran las que las tomaban para hacer, como hoy en día, de canecas de basura. Había un lugar que se llamaba el campo del alfarero, que usted lo ha leído en la Biblia. Era ese lugar donde todas esas vasijas que no sirvieron, aunque el alfarero trató de forjarlas, no pudo. Llegaban a ese lugar, las rompían y allá las echaban. Y esas vasijas se utilizaban para rascarse los leprosos en algunas ocasiones. Por eso la Biblia habla de vasijas de honra y deshonra, para usos honrosos, para usos viles. Por al fin y al cabo, vasijas. Cuando el alfarero miraba la vasija que había metido en el horno y esa vasija salía resplandeciente, ¿sabe qué hacía el alfarero con esa vasija? Le colocaba y le escribía su nombre. Porque era la mejor vasija de todas las que había hecho, con su nombre. ¿No es el mayor cuadro para nosotros del honor? Que a pesar de pasar por el horno de fuego, por las circunstancias, podamos resplandecer y ser buenas vasijas y que el Señor al final coloque, estampe su nombre en nosotros. ¿No será un gran gozo? Pero quizá también en el horno podría algunas vasijas romperse. ¿Qué hacía el alfarero con estas vasijas? ¿Las sacaba? Una de dos, ¿servía para caneca de basura? ¿O la llevaba al campo del alfarero? Donde estaban todas esas vasijas que no pasaron ni la rueda ni el horno. Allí abandonadas. Era ese lugar donde habían puras ruinas, vasijas rotas, que no sirvieron para el alfarero. ¿Qué seremos nosotros para el Señor? Piense usted nomás. Hay gente dentro del pueblo de Dios inmoldeable, que a pesar que el Señor los toma, los pone en la rueda, les da vueltas, vuelven y se echan a perder. Vuelve, los toma, el Señor los pone en la rueda y vuelven y se echan a perder. Parece que ya han entendido un poco, ¿no? Los mete al horno de la aflicción, de la prueba, de la dificultad, y en el horno se desbaratan. Tiene que ser sacada esa vasija y solo sirve para hacer de muladar. ¿Qué tipo de vasija seremos nosotros? Recordemos que el Señor es el alfarero por excelencia. Él es el alfarero y está trabajando en nuestra vida. Ahora debemos preguntar al final, ¿qué tipo de vasija seremos? ¿Es usted una vasija para honra? La Biblia habla de vasijas para honra, pero también de vasijas para usos viles. ¿Qué tipo de vasija es? 2 Timoteo capítulo 2. El alfarero por excelencia está trabajando en la vida de todos los que hacen parte de su pueblo. Pero el punto es, ¿qué tipo de vasija seremos? Versículo 20 de 2 Timoteo capítulo 2. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y expuesto para toda buena obra. ¿Vieron que hay vasijas para usos viles? En una casa, y están dando en un contexto de la iglesia es comparada como una casa también. En esta casa, tomando esa figura que es la iglesia del Señor, todos aquí, los que han sido salvos, son vasijas. Usted es vasija. Pero el punto de cuál... Hay vasijas en la iglesia para uso honroso y hay otras para usos viles. Quizá es el caso de algunos que aunque han estado en la rueda del Señor no se han dejado moldear. Es triste eso. Sea el caso de aquella mujer y aquel hombre que aunque el Señor trata con sus manos de forjarlo, siempre una piedrita surge y se desbarata. O que quizá aquel que en medio de las pruebas se ha resistido al trato del fuego de la prueba de Dios y en el horno también se ha roto. Pero todos aquí somos vasijas. El alfarero por excelencia sigue obrando en su pueblo, así como fue con el pueblo de Israel, porque eso fue lo que aprendió Jeremías. La lección para el pueblo de Israel, que él era el alfarero y que los iba a forjar.
Y de allí del pueblo de Israel salieron vasijas para honra, vasijas para deshonra. Jeremías mismo fue una vasija para honra, ¿no? Y la nación de Israel, por su rebeldía, su obstinación, una vasija para uso vil. Llevados cautivos, llevados a la opresión allí por Babilonia, Nabucodonosor, el templo saqueado, vasijas de deshonra. En este día, todos los que estamos aquí, sepamos que el alfarero por excelencia está trabajando en nuestra vida. Y al final, ya no depende del alfarero. El alfarero tiene un plan perfecto, pero es que la vasija se echó a perder en las manos del alfarero. El problema no fue el alfarero. El problema no es Dios. El resultado final. Él quisiera que usted fuera una vasija para honra, pero muchas veces es el barro el que se resiste al trato del Señor. ¿Qué tipo de vasija es usted? Ojalá fuéramos barro moldeable y que al final del proceso de la rueda, del horno, pudiera salir algo que glorifique al Señor. Y que Él pudiera sentirse orgulloso y mirar. Tal es así que era el brillo de esa vasija, que sabe cuando la vasija brillaba tanto, ¿sabe qué miraba el alfarero en ese brillo? Su reflejo. Imagínese usted. Terminó todo el proceso, salió la vasija de la rueda y del horno. Y era esa vasija tan hermosa, tan brillante, que el mismo alfarero se podía reflejar en ella. Eso es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros. Que al final Él se pueda reflejar en cada uno de nosotros. Que pueda Él ver en cada uno de nosotros su imagen, porque eso es el fin. Cosa que no se podía decir de la vasija de deshonra, la que se rompió. ¿Podría reflejar al Señor? ¿Podría esa vasija rota tratar de resplandecer y ver la imagen del alfarero? Jamás. En este día entonces, ¿qué tipo de vasija somos? Ojalá el Señor pueda ver en nosotros su resplandor, su imagen ahí. Y para eso será posible la rueda y el horno. No resista el trato del Señor. Saque las piedritas que lo echan a perder a usted de la rueda. Y si está en el horno de fuego, aguante. Tenga buena actitud y de seguro que usted podrá ser una vasija para honra. Este momento es importante para que cada uno nos revisemos como vasijas. ¿Qué tipo de vasijas somos? El Señor es el alfarero por excelencia. Quizá usted sea como ese barro que se echa a perder, se ha echado a perder en las manos de Dios. Lo que pasó en la casa del alfarero. Recuerde por qué se echó a perder. O tal vez usted salió y parece que sí, pero en el horno de fuego, la prueba, la aflicción, la dificultad, el horno en lugar de hacerle bien le hizo mal. ¿Por qué no le dice el Señor, ayúdame a hacer barro moldeable en tus manos? Que pueda ser en tu casa como una vasija para uso honroso. No quiero ser una vasija para uso vil. Señor Dios, Padre eterno, gracias por tu palabra. Qué bueno, Señor, saber que tú eres nuestro alfarero. Tu plan es perfecto, maravilloso. Tú miras, Señor, la obra acabada. Ayúdanos a ser como ese barro, moldeable. Que no seamos como el pueblo de Israel en el pasado. Aunque tú trataste de forjarle, moldearle, se echó a perder en tus manos. Aquí estamos, Señor, y queremos ser vasijas para uso honroso. Queremos ser vasijas para honra tuya. Que podamos, Señor, reaccionar correctamente a tu trato. Podamos, Señor, salir de allí del horno de fuego. Como dijo en su tiempo Job, pues por ahora saldremos como oro refinado. Gracias por cada dificultad, por cada circunstancia. Porque sabemos que eres tú, Señor, quien controlas cada circunstancia en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser barro moldeable. Y gracias por tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.